Muy bien, vamos a dar respuesta a la gran pregunta, ¿quién es un maestro en el Perú y sobre todo en la primera infancia? Y para eso queremos preguntarle directamente a Lucho Lescano. Gracias, Lucho, por estar con nosotros. ¿Quién es un maestro? Maite, muchas gracias. Muy gentil por la invitación. Eh, Tu programa Pensando en el Perú no ha tenido mejor idea que pensar ahora en educación. Felicitaciones por eso. Además, muy complacido de compartir este espacio con Miriam Ponce, con Jorge Camacho y con Ángela Brau, todos especialistas en estos temas. Desde el Consejo Nacional de Educación, nosotros tenemos una visión clara del rol relevante que tiene el docente en todos los niveles educativos, pero al mismo tiempo un rol que significa comprender que hay retos, retos que además son más complejos a raíz de la pandemia. Los docentes en particular que están vinculados con la formación inicial y con la formación primaria tienen un papel importantísimo en ese periodo de 0 a 7 años, porque es el periodo en donde el desarrollo del cerebro crece más y por tanto la formación docente está muy vinculada con las orientaciones socioemocionales, con las orientaciones mismas, con los acompañamientos que necesitan los estudiantes en esta etapa principalmente. Pero hay que entender que actualmente en el Perú necesitamos revalorar ese rol docente. Hay muchos aspectos que tienen, en el que tienen participación la sociedad, el Estado, los propios docentes. Pero me quedo finalmente con una primera reflexión. Eh, no es posible que nuestro sistema educativo crezca y se alimente, se construya y al mismo tiempo vaya generando un camino de personas que vean una ciudadanía futura con provisiones de vida para la sociedad, si es que no hay una participación docente a la que hay que apoyar desde todos los ámbitos. Exactamente. Ángela, ustedes trabajan sobre todo con infancia, digamos, desde la temprana edad hasta los 18 años. ¿Cuán importante es el rol del maestro en esa etapa de la vida que, como ha mencionado Lucho, es fundamental, pero que a veces con el tema de la tecnología y obviamente también la propia problemática del maestro, porque el maestro también es un ser humano, no termina de completarse? Sí, bueno, de hecho, tener el rol fundamental de la docencia y entenderlo en su real dimensión es algo que tenemos que pensar todos los que somos educadores, pero también quienes somos padres, madres o tíos o tías, hermanos de niños pequeños y sobre todo de niños que están en formación en la primaria y adolescencias, ¿no? Cuando estamos en el periodo formativo, cuando somos niños pequeños, como mencionaba Lucho, estamos en un momento en el cual la exploración, el juego libre, el desarrollo de las interacciones sociales necesitan mediación de un adulto para poder convertirse en aprendizaje. Si los niños no estuviesen en la educación, si no estuviesen en la escuela, si no estuviesen en aula, como ha pasado durante el tiempo en pandemia, están en casa y su desarrollo se ve limitado. Su aprendizaje se ve limitado, su desarrollo social se ve limitado, su desarrollo emocional se ve limitado. Entonces, ese rol que tiene una maestra, que tiene un maestro, de poder potenciar el potencial de desarrollo que tiene cada persona. Todos nacemos con un potencial de desarrollo infinito y con un potencial de talento muy alto, pero si no tenemos un mediador que nos guíe a que ese talento se convierta en aprendizaje, se convierta en desarrollo social, en ciudadanía, en desarrollo personal, vamos a tener una limitación el resto de la vida. Así que ahí está el rol medular de ese maestro o maestra que va a pasar un tercio de la infancia, un tercio de la adolescencia, el tiempo, piensa en el día, 24 horas, 8 horas estamos en la escuela, con un mediador o con una mediadora que nos acompaña en nuestro proceso. Así que el rol que tiene esa persona es fundamental para quién somos en ese momento, para la etapa de desarrollo que estamos viviendo, pero para el futuro de la persona en la que nos vamos a convertir. Seguro todos aquí recordamos a un maestro o maestra que nos impactó y nos marcó a quién somos el día de hoy, así que ese rol fundamental que tenemos los docentes es algo que tenemos que apuntalar, que respetar y sobre todo que pensar en el reto que tiene para poder darle soporte y condición. Así es, Ángela, y viceministra, sobre todo en la educación vinculada a los niños más chiquitos. En algunos países el rol del maestro en esa etapa de la vida es crítico, fundamental, y hay una selección muy, muy dedicada. ¿Cómo es el perfil del maestro peruano en esa educación, digamos, fundamental, básica, la de la infancia temprana? Bueno, Maite, muchas gracias también por la invitación y es un placer estar con esta mesa tan rica en las reflexiones que implica la educación. Yo quisiera dar respuesta a lo primero que tú señalabas, ¿no? ¿Qué es ser un maestro en el Perú? Y yo creo que una de las cosas fundamentales es reconocer en el país que la carrera de educación es una de las más importantes
que existe si queremos tener un desarrollo en el país. Y creo que cuando señalaba hace un momento Lucho sobre la importancia de la revalorización docente, es algo que tenemos que tener todos los ciudadanos como prioridad, porque el rol que tiene el maestro, sobre todo, como tú bien decías, en la primera infancia, es fundamental para el desarrollo de los niños. Hoy, en una sociedad en la que la mayoría de los padres trabaja, más aún las madres de familia, en familias monoparentales, que son casi el 95.5%, necesitamos no solamente pensar en la universidad o en el instituto técnico, sino sobre todo en esta preparación que requieren los padres de familia para entender la educación como un proceso necesario desde que el niño nace. Y por eso es que estas maestras de educación inicial, yo soy maestra de educación inicial en primera instancia. Qué coincidencia. Creo que es fundamental porque comenzamos a formarnos en lo que significa el ser humano, ¿no? Y una de las características fundamentales que tiene el maestro de inicial es que conoce las características de desarrollo. Hoy la neurociencia nos enseña muchas cosas que antes no sabíamos y que los maestros necesitan conocer en profundidad para poder dar un servicio educativo de calidad. Las maestras inicial tenemos esa dulzura, ese entusiasmo, esa alegría para trabajar con los niños que aparentemente se ha ido perdiendo a lo largo del crecimiento de los niños en la primaria y después en la secundaria. Lo mismo pasa con la presencia de las familias, que los papás de los niños cuando están en inicial están muy presentes, en la primaria ya está solo la mamá y en la secundaria parece que el papá y la mamá no están presentes. Entonces, este rol de un educador requiere del compromiso no solo del maestro, sino también de toda la ciudadanía en su conjunto, ¿no? Claro. Porque, como te vuelvo a repetir, si queremos un país con desarrollo, un país democrático, un país que vaya teniendo una mirada más positiva de las posibilidades de nuestro entorno, requerimos un mayor respeto al maestro, un acompañamiento a ese maestro y una valorización del papel que cumple en nuestra sociedad. Exactamente. Y Jorge, desde la oferta, digamos, de las escuelas privadas, seguramente también hay una experiencia interesante con la valoración social del maestro. Sí. ¿Tú crees que también ha entrado en cierta crisis o hay que recuperar ese valor social? Sí, mira, se habla mucho, por ejemplo, de la calidad educativa, del sistema educativo y cómo eso impacta o cómo debe ser una educación de calidad. Pero si habla uno mucho en macro, a veces se pierde, ¿no? El sistema educativo de un país está compuesto por colegios, por escuelas, y lo esencial de cada escuela es el maestro. Entonces, y a veces en el análisis macro nos perdemos en políticas, en líneas de acción, etcétera, y no llegamos al día a día. El reportaje que nos has mostrado hace un momento nos muestran docentes comprometidos con sus alumnos y dicen, ¿por qué están ahí? Porque quiero que mi comunidad sea mejor. Vemos que no tienen ni siquiera un espacio, digamos, como podríamos decir, en Lima ese colegio a lo mejor no funcionaría, ¿no? Entonces, el corazón de un colegio es el maestro y creo que hay que atenderlo de esa manera. Hay que darse cuenta que la calidad educativa de un colegio lo pone su maestro. Entonces, todo el esfuerzo de un colegio propio, de un sistema educativo, tiene que ir a traer al mejor valor en la docencia, el mantenerlo y plantearlo en plan de carrera que sea atractivo para que haya una permanencia, ¿no? Definitivamente. Con eso nos vamos a quedar para volver después del corte. Hay una correlación directa entre la calidad del maestro y el tipo de servicio educativo que se da. Sobre eso vamos a volver. Esto es Pensando en el Perú.